Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos, donde exploramos las leyendas que nos han fascinado por generaciones. Si les gusta este viaje a lo desconocido, no olviden suscribirse al canal y dejarnos un me gusta para seguir explorando juntos estos relatos. Hoy nos adentramos en una leyenda costarricense que ha inquietado a muchos, las carretas sin bueyes. Imaginen una noche oscura y silenciosa, la luna apenas ilumina un camino rural, y de pronto se escucha un sonido familiar, el traqueteo de la carreta acercándose. Pero al observar con atención, un detalle escalofriante se revela. No hay bueyes que la tiren. Una imagen inquietante. Una carreta moviéndose sola en la oscuridad. Es como si algo o alguien la estuviera guiando. Exactamente. Y aquí es donde la leyenda se vuelve realmente aterradora. Se cree que la carreta es conducida por una presencia fantasmal, el alma en pena de una bruja, o en algunas versiones incluso el mismísimo diablo. Entonces la carreta no es solo un espectáculo fantasmal, sino una herramienta de fuerzas sobrenaturales. Así es. Y la leyenda dice que su aparición no es casual. La carreta sin bueyes se parece como una advertencia a aquellos que se han desviado del camino correcto. Una especie de señal de que algo anda mal. Precisamente. La carreta se parece a aquellos que se han dejado llevar por la avaricia, a parejas que viven en constante conflicto, a jóvenes que abusan de su libertad. Es un mensaje del más allá para corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. ¿Y qué les espera a aquellos que ignoran la advertencia? Más consecuencias, según la leyenda, son terribles. Se dice que quienes ignoran la aparición de la carreta sin bueyes pueden enfrentar la muerte en tan solo 8 días. Otros dicen que incluso podrían ser atrapados dentro de la carreta, condenados a vagar eternamente con las almas en pena que la habitan. Una imagen aterradora. Convertirse en parte del mismo espectro que te advierte del peligro. Y un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias incluso más allá de esta vida. La leyenda no especifica cómo se elige a quién se le aparece la carreta, pero la idea de que está conectada con la justicia divina es un tema recurrente. Entonces, la carreta sin bueyes podría considerarse una especie de juez espectral, un vigilante del comportamiento humano. Esa es una interpretación que se le ha dado a lo largo de los años. La carreta no solo castiga, también advierte, ofreciendo una oportunidad de redención a aquellos que presten atención a su mensaje. Pero ¿cómo saber si la carreta se acerca? ¿Hay alguna señal? El sonido es la clave. Ese taqueteo característico de las redes de madera sobre el pavimento es la señal de que la carreta sin bueyes está cerca. Pero verla directamente es un presagio aún más ominoso, una señal de que el tiempo se está agotando. Y si la vemos de cerca, ¿cómo se describe su apariencia? La leyenda la describe como una carreta antigua, casi espectral, como si fuera una sombra de lo que fue en vida. Algunos dicen que se puede vislumbrar a las almas atrapadas dentro con expresiones de angustia y tormento. Es una imagen que sin duda deja una huella imborrable en la mente. Y es esa imagen la que ha perdurado en la memoria colectiva de Costa Rica. La carreta sin bueyes es más que una simple leyenda, es un reflejo de los valores y temores de una cultura, un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias. Sin duda una leyenda que nos invita a la reflexión. Y hablando de reflexión, ¿qué otros elementos del folclore costarricense se asemejan a esta idea de un vigilante sobrenatural? En la siguiente parte de nuestro análisis exploraremos las conexiones entre la carreta sin bueyes y otras historias que revelan una fascinante red de creencias populares y miedos ancestrales. La carreta sin bueyes, como hemos visto, no se limita a ser una simple aparición fantasmal. Es un símbolo con mucho significado, una representación tangible de las creencias y valores que han moldeado la cultura costarricense. Es cierto. Y creo que uno de los aspectos más interesantes de la leyenda es su capacidad para ejercer un control social casi como una herramienta para mantener el orden y la moralidad. Absolutamente. La leyenda se ha transmitido de generación en generación, actuando como una especie de código ético no escrito. La amenaza de la carreta sin bueyes se cierne sobre aquellos que transgreden las normas sociales, un recordatorio constante de que las malas acciones no quedan impunes. Es como si la leyenda se hubiera tejido en la trama misma de la sociedad una fuerza invisible que guía el comportamiento y fomenta la rectitud. Exactamente. Pensemos, por ejemplo, en la idea de que la carreta se parece a parejas que viven en conflicto constante. Es una clara advertencia sobre la importancia de la armonía familiar, un valor fundamental en la cultura costarricense. La leyenda en ese sentido no busca simplemente infundir miedo, sino promover la unidad y la paz en el hogar. Así es. Y lo mismo ocurre con la idea de que la carreta se aparece a aquellos que se dejan llevar por la avaricia. Es un recordatorio de que la riqueza material no lo es todo, que la verdadera felicidad reside en la honestidad y la generosidad. Valores que tradicionalmente han sido pilares de la identidad costarricense. Precisamente, la leyenda de la carreta sin bueyes no es un cuento aislado, sino un reflejo de la cosmovisión de un pueblo.
Una cosmovisión en la que el respeto a los demás, la humildad y la vida en comunidad son valores esenciales. Es interesante cómo una simple leyenda puede tener un impacto tan profundo en la sociedad, moldeando comportamientos y perpetuando tradiciones. Y no solo eso. La leyenda también nos habla del poder de lo desconocido, de la fascinación que sentimos por aquello que escapa a nuestra comprensión. La carreta sin bueyes representa lo inexplicable, lo misterioso, lo que nos recuerda que hay fuerzas en el universo que aún no podemos comprender. Es esa incertidumbre, esa mezcla de miedo y fascinación lo que le da a la leyenda su poder perdurable. Exactamente. Y es por eso que la carreta sin bueyes sigue siendo tan relevante en la actualidad. Nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, aún existen misterios que nos desafían, que nos obligan a cuestionar nuestras propias creencias y a aceptar que hay cosas que escapan a nuestro control. Es un recordatorio de que en última instancia somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestra propia existencia. La carreta sin bueyes en ese sentido se convierte en un símbolo de la interconexión de todas las cosas. Un recordatorio que estamos unidos por un destino común. Una poderosa reflexión que nos invita a vivir con conciencia, responsabilidad y respeto hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia el mundo que nos rodea. Y es precisamente esa reflexión la que nos lleva a la última parte de nuestro análisis de la carreta sin bueyes. Una parte en la que exploraremos cómo esta leyenda se conecta con otras historias del folclore costarricense, tejiendo una red de significado aún más compleja y fascinante. En las partes anteriores hemos explorado la leyenda de las carretas sin bueyes, su simbolismo, su impacto en la cultura costarricense e incluso su posible rol como guardián del orden moral. Y como mencionamos al final de la segunda parte, esta leyenda no está sola en el folclore costarricense. Hay otras historias que, aunque diferentes en su forma, comparten temas e inquietudes similares, revelando una conexión entre las creencias populares y los miedos ancestrales. Es como si estas leyendas, a pesar de surgir de diferentes regiones y épocas, conversaran entre sí transmitiendo mensajes que resuenan a través de las generaciones. Exactamente. Y una de las conexiones más evidentes es la presencia de figuras sobrenaturales que actúan como guardianes de la naturaleza, castigando a aquellos que la dañan o la irrespetan. El dueño del monte, por ejemplo, parece encajar en esta categoría. Sin duda, el dueño del monte, también conocido como el viejo del monte, es una figura imponente que habita en los bosques y las montañas, protegiendo la flora y fauna. Se dice que es un ser gigante y corpulento con un profundo conocimiento de la naturaleza. Así es. Y al igual que la carreta sin bueyes, el dueño del monte, no es una entidad maligna. Su objetivo es mantener el equilibrio natural, castigando solo a aquellos que actúan con crueldad o avaricia. Es interesante cómo ambas figuras, la carreta y el dueño del monte, se presentan como fuerzas reguladoras encargadas de mantener el orden, ya sea social o natural. Y esa idea de equilibrio y justicia también se refleja en otra leyenda popular. ¿El chingo negro? El toro espectral que aterroriza a los viajeros en los caminos rurales. Exactamente. El chingo negro se describe como un toro enorme con cuernos afilados y ojos rojos que brillan en la oscuridad. Se dice que aparece ante aquellos que se comportan de manera irrespetuosa o blasfema, recordándoles la importancia de la moralidad. Es como si estas leyendas en conjunto crearan un código de conducta sobrenatural guiando a las personas y advirtiéndoles de las consecuencias. Y esa idea de consecuencias es crucial para comprender el poder de estas historias. En un mundo donde a veces la justicia humana parece fallar, las leyendas ofrecen una visión de un orden cósmico donde las malas acciones no quedan impunes. Es como si estas figuras sobrenaturales, desde la carreta sin bueyes hasta el chingo negro, actuaran como una extensión de la conciencia colectiva reflejando los valores y temores. Y al mismo tiempo nos recuerdan la importancia de respetar lo desconocido, de reconocer que hay fuerzas en el universo que escapan a nuestra comprensión. Es esa combinación de justicia, misterio, temor, lo que ha mantenido vivas estas leyendas, transmitiéndose de generación en generación como un recordatorio de nuestra propia fragilidad y la necesidad de vivir en armonía. Y con esa reflexión final llegamos al final de nuestro viaje a través de la leyenda de las carretas sin bueyes y sus conexiones con otras historias. Esperamos que este recorrido les haya brindado nuevas perspectivas sobre el poder de las leyendas y su capacidad para reflejar la complejidad del alma humana. Si disfrutaron de este viaje, no olviden suscribirse al canal y dejarnos un me gusta para seguir explorando juntos las fascinantes historias que se esconden en los rincones más oscuros de nuestra imaginación. Hasta la próxima.